Bueno, pues hoy vamos a tener un video un poquito diferente. Vamos a hacer este video trabajando en la pantalla de nuestra computadora en un programa que se llama Photoshop. Ustedes me han estado preguntando cómo es que imprimo, acomodo mis diseños y ha habido muchas dudas, sobre todo ahorita que ya comencé con la tienda en Etsy, que esto es algo que les debo de agradecer a ustedes porque tengo la tienda gracias a la insistencia de un montón de chicas que siguen el canal y que me comentan que querían tener acceso a los archivos digitales que estoy trabajando. Entonces, pues vamos a trabajar en Photoshop para que ustedes puedan ver cómo es que se hace la manipulación de todos los archivos aquí en este programa. Primero que nada, Photoshop pues es un programa que ya nos permite tener pues un poquito más de profesionalismo en lo que realizamos, así que si ustedes quieren dedicarse a emprender en materia de realizar agendas, libretas y álbums de fotos, es necesario que tengan un programa que sea un poquito más especializado como Photoshop o como Illustrator. Illustrator es un poquito más complejo, es un programa ya que es más recomendado para diseñadores gráficos, pero yo siento que en Photoshop pueden ustedes entenderle un poquito más al manejo de la computadora. Así que podemos empezar con Photoshop y posteriormente nos podemos ir dando unos brincos en Illustrator. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es hacer un tapete de trabajo. Lo voy a hacer en tamaño carta a una muy buena calidad. Aquí dice 300 dpi, entonces esto nos viene súper genial. Aquí vienen las medidas tanto en pulgadas como en centímetros. Podemos cambiarlo a centímetros si a ustedes les gusta trabajar en centímetros. Lo podemos crear aquí. Entonces se me va a abrir una página. Esta va a ser mi página de trabajo y la voy a tener aquí en pulgadas. Les comento, si ustedes trabajan más a gusto en centímetros, lo pueden hacer. Bueno, pues este es el menú a grandes rasgos del Photoshop. Lo que vamos a hacer es sacar de aquí, de esta línea que vemos lateral, podemos sacar unas reglas que son unas reglas guía. Entonces, esta regla guía pues me sirve a mí para poner aquí esta línea que es imaginaria. Esta línea no se va a imprimir, la pongo yo por ejemplo aquí a 1 pulgada y vamos a traernos los archivos de la agenda. Vamos a suponer que ustedes compraron mi agenda digital de Girly. Agenda Girly. Aquí me sale en mi buscador, lo pongo en mi... Y ustedes hicieron aquí, me voy a ir aquí. Estos son mis archivos que yo tengo en mi computadora, pero ustedes adquirieron estos archivos comprimidos. Cuando compran en la página de Etsy les aparece así. Bueno, pues lo que necesitan hacer es poner un descompresor de archivos. Lo encuentran en el App Store, en donde se venden las aplicaciones. Ahí pueden ustedes encontrar. Una vez que lo instalan, ya no es necesario volver a instalarlo nunca, sino que reciben ustedes un zip, que un zip es esto, son como muchos archivos que se encuentran comprimidos adentro de este cierre. Entonces lo que hacemos es darle doble clic para poder descomprimirlos y se nos va a generar esta carpeta que dice archivos Girly comprimidos. Entonces aquí le damos doble clic y ya podemos ver todo lo que venía adentro de este cierre de archivos comprimidos. Pues vemos que vienen los calendarios de nuestra agenda. Entonces pues aquí están todos seguidos. Este es el primer archivo comprimido. Vámonos a descomprimir el segundo, que es archivos comprimidos Girly. Le doy simplemente doble clic, se descomprimen y me arroja mi segunda carpeta en donde vienen el segundo bloque de archivos, que es la hoja de notas en 2 colores. Aquí me voy a regresar. Es la hoja de notas en tono azul, en tono morado,
viene esta página de contraseñas, los cumpleaños, el plan de motivación a 21 días, un organizador con rayas, un organizador con campos de colores y el calendario anual. Y por aquí se me fue junio, que ya pasó, se me fue aquí en comprimirlo aquí. Bueno, ahora una vez que yo ya tengo aquí todos estos archivos, pues yo les puedo dar el acomodo que yo quiera en la agenda. Y cada vez que jale un archivo de aquí hacia acá, se va a ir generando aquí una capa. Vamos a hacerlo para que ustedes puedan ver. Generalmente cuando uno empieza pues a imprimir una agenda, pues dices, bueno, voy a empezar con el calendario anual. Se pone a tamaño carta porque esta es la medida que yo le di, pero al momento en que yo alineo aquí mi impresión con el archivo, miren, puedo alinear el comienzo de la agenda, que es esta, la voy a alinear aquí, pero aquí lo que sucede es que necesito tener un margen en la parte de arriba y uno en la parte de abajo. Entonces vamos a ponerle media pulgada de margen, sería 0.5. Acuérdense que estoy trabajando en pulgadas, ahí está, 0.5 en la parte de arriba y 0.5 en la parte de abajo. Entonces aquí la tengo que acomodar a 8. Muy bien. Y lo que voy a hacer es seleccionar mi archivo y de una esquina, que puede ser la de arriba, de cualquier de los lados o de abajo, voy a alinear para que me quede todo dentro del campo de líneas azules que estoy colocando aquí, que son mis márgenes. Aquí está. Este es un margen y voy a poner otro margen aquí que es como que lo que me va a dar la similitud a donde yo voy a hacer el corte de la agenda. Entonces este lo puedo poner, si estoy trabajando ahí a 8, le puedo poner 8.5. A fin de cuentas este corte lo vamos a decidir en la guillotina. Bueno, pues una vez que yo ya lo tengo aquí, lo que voy a hacer es que ya estoy lista para imprimir. Aquí yo le puedo poner un cambio de nombre. Este es el cambio que viene en el archivo, pero le puedo poner calendario anual para poder identificar fácilmente esta capa. Entonces aquí yo ya voy a mandar imprimir. Lo que hago es que le pongo en mi menú, pongo imprimir. Aquí vamos a poner 1, nada más. Y vamos a escoger nuestros ajustes de impresión. Bueno, pues voy a imprimir en papel normal. Voy a imprimir tengo todas estas opciones de impresión. Entonces le voy a poner en imprimir en fino, por ejemplo, aunque se puede perfectamente en normal vivo, salen los colores pues fuertes, pero la impresión es una impresión que no tiene la máxima calidad. La calidad es muy buena en esta opción y la calidad fina pues es una calidad un poquito más óptima. Entonces ustedes pueden escoger cualquiera de esas dos. Pueden hacer una prueba con ambas para ver cuál les gusta más. Aquí ya vemos que tenemos imprimir en tamaño carta, los ajustes de impresión, pues aquí modificamos que es papel normal, que es en fino. Aquí le voy a dar salvar y necesito uno. Entonces aquí mando a imprimir esta opción. Bien, le doy procesar y ahí se va a imprimir. Ahora vamos a suponer que detrás de esta hoja yo quiero poner el calendario de julio, que es el mes que sigue. Entonces me voy a mis archivos
y lo que hago es buscar el calendario de julio. Vamos a ver, están en la otra carpeta, aquí. Estos programas son muy intuitivos, me quedé en la misma carpeta. Vámonos a esta, aquí está, es el primer archivo. Bueno, pues lo voy a arrastrar. Lo primero que voy a hacer es exactamente lo mismo de la esquina. Si ustedes no agarran este archivo de la esquina y lo agarran de donde sea, esto va a pasar, se va a deformar la imagen y luego en quererla componer pues ya no les queda bien. Entonces vamos a hacerlo siempre de una esquina, aplastando el botón de Shift. Aplastamos el botón y dentro de los campos que son azules es en donde nos debe de quedar toda nuestra información. Ok, aquí voy a quitar esta capa de atrás para que no me vaya a salir el archivo. Miren, aquí la J está rozando en el campo azul. Puedo recargar en este campo de aquí abajo el archivo y aquí en el lateral pues tengo mi otra línea. Pero como voy a imprimir la hoja de atrás del calendario, esta página tiene que ir al revés. Entonces la tengo que voltear. Porque al momento de darle nosotros la vuelta a la impresión, pues lo que va a suceder es que esta página tiene que estar impresa así. El hecho de poner mis márgenes y mis líneas, esto quiere decir que la página me va a salir siempre en este rango y me va a quedar derecha. Así sucesivamente voy a ir acomodando todos mis archivos, de tal forma que el calendario anual me queda al derecho y la página de atrás, que es el mes de julio que va detrás del calendario, me queda de cabeza, y luego la página siguiente que yo voy a colocar pues es el mes de agosto. Aquí está agosto. Entonces nos vamos a ir a poner aquí en nuestro tapete agosto. Desaparecemos las dos capas anteriores, nada más dejamos agosto, le damos enter y vamos a acomodar esto dentro de los campos azules. Ahí lo tenemos dentro de los campos azules, alineamos en la parte de abajo para que nos quede todo esto encerradito. Entonces esta página se imprime al derecho y si detrás del calendario de agosto yo quiero poner el de septiembre va a ir de cabeza porque va en la parte posterior. Desaparecemos la página de atrás. Una vez que ya lo tengo en mis ambos lados, pues volteo este diseño . Eso es. Que me quede todo dentro del marco que puse en mis reglas. Y así es como vamos a ir nosotros poniendo las partes de adelante siempre al derecho y las partes posteriores siempre las vamos a poner de cabeza. Bien, chicas, pues aquí ya mandé a hacer la impresión y quiero mostrarles la agenda de la que estamos hablando. Es esta agenda, se las he mostrado ya en videíto, pero lo que me interesa que ustedes realmente comprendan en estos momentos es que las hojas que vienen aquí al frente,
estas siempre van a ir impresas al derecho y las que vamos a poner de cabeza son las que van en la parte posterior de la hoja. Vamos a ver, miren aquí, mandé ya a imprimir esta imagen, así tal cual la estoy tomando como sale de la impresora, y lo que vamos a hacer es que esta hoja la vamos a dar la vuelta para colocarla así. La ponemos aquí y el siguiente diseño que vamos a mandar a imprimir es un diseño que esté de cabeza. Voy a poner cualquiera, voy a poner este de aquí, que es el plan de motivación a 21 días. Le doy a imprimir. Y ahí se está mandando ya a imprimir. Vamos a esperarnos a que salga. Y pues en lo que sale esta impresión, o sea, les puedo ir comentando que los archivos están disponibles en Etsy. Muchos de ustedes también han estado comentando que no han tenido la experiencia de comprar en Etsy. Es un sitio sumamente seguro y la ventaja es que los archivos al momento en que ustedes los compras pues están ahí de descarga inmediata. Entonces esto es algo bueno. En esta agenda que yo les mostré puse los archivos repetidos, algunos, por ejemplo los calendarios los puse dobles. Aquí yo mencionaba que la intención de esto pues es que al momento en que las personas empiezan a hacer uso de su agenda, pueden utilizar uno de los calendarios que está en el frente, por ejemplo para sus actividades de trabajo, y otro a lo mejor para actividades deportivas o de nutrición o del hobby o incluso de salud, algunas visitas médicas, menstruación, o sea, ahora sí que ya varía el uso personal que quieren darle, pero también podemos aprovechar que los archivos los podemos acomodar como nosotros queremos y que podemos ponerlos dobles, sencillos, poner más que sea como una libreta organizadora o de notas para escribir. Esa es la ventaja de imprimir nosotros mismos. Bueno, pues al momento en que lo tomamos, o sabemos que tenemos aquí nuestra hoja y por el otro lado está el plan de motivación. Entonces es por eso que una hoja se imprime al derecho, la otra se imprime al revés, y ya vimos cuál es el acomodo al momento en que sale de la impresora. Ya lo que nos queda es hacer práctica. A medida en que ustedes van haciendo práctica, pues de esta forma se les va haciendo cada vez más sencillo. A lo mejor al principio se equivocan una o dos veces. Miren qué bueno que me salió este aviso, porque me sirve para comentarles de una vez y cerrar con esto el evento. Bueno, normalmente la paquetería de Adobe, que suele ser Photoshop, Illustrator, Premiere, Adobe, Bright, todo este tipo de programas, mucha gente los descargaba de forma pirata. Entonces los de Adobe ya lo que hicieron, voy a quitar aquí, perdón, lo que hicieron es que así como ustedes pagan su suscripción en Netflix, pues ahora ya vamos a tener que pagar una mensualidad para poder estar haciendo uso de estos programas y que no sean piratas. Entonces todas las personas que tenemos algún programa que no es original, algún software que no es original, que lo tenemos instalado en nuestra computadora, pues ya nos están dando un tiempo límite y se van a borrar de manera automática todos estos software. Entonces vamos a tener que estar pagando una mensualidad dependiendo de los programas y del uso que le demos, pues es el tipo de mensualidad que vamos a pagar. Yo voy a estar pagando una mensualidad de 399 pesos al mes por tener toda la paquetería completa de Adobe en dos computadoras, la mía y la de mi hija. Entonces esto es algo que es algo en contra ya de la piratería. Este software no es que yo lo tenga pirata, sino que cuando compré mi
mi computadora, que es esta, es una computadora grande de escritorio. Acá está la computadora de mi hija. Este es nuestro espacio de trabajo en donde diseñamos todo lo que subimos para ustedes en el canal. Estas dos computadoras son las que vamos a comprarles la licencia para hacer uso. Bueno, pues cuando la mandé a servicio le hicieron la instalación de los nuevos software y allí en servicio fue en donde me pusieron algunos programas que no son originales. Entonces Adobe los detecta por el número de serie de mi computadora y de esa manera ellos desde donde están, desde su central, pueden eliminar todos los programas piratas. Entonces este es el tiempo, me notifican y a partir hasta que llego al día 10 de esta notificación se desinstalan todos mis programas. Entonces es necesario contactarlos por un chat que viene aquí. Ellos te cotizan el servicio el cual tú debes de obtener y te dan unas ofertas muy buenas en la compra. Entonces de esa manera pues vamos a poder tener acceso a toda la paquetería de Premiere pagando una mensualidad, pero también nos van a dar muchos beneficios gratuitos y actualizaciones constantes. Entonces, pues vale la pena adquirir estos softwares si ustedes se van a dedicar a esto, que es el diseño. Pues vale la pena. O sea, ahora sí que necesitamos de estas herramientas para poder hacer un trabajo profesional. Aquí, por ejemplo, este lo puse al derecho y este lo puse al revés. Este se pone al derecho y este de acá se pone al revés y así sucesivamente. Bueno, pues les mando un abrazo y las veo en un próximo video.